Perfecto. Ahí. Em, la idea es presentar una introducción de contexto a la labor profesional en el ámbito del fuero contencioso administrativo. Eh, no es igual trabajar en este ámbito que trabajar en otros. Hay algunas reglas, principios, valores, historias que lo hacen distinto. Hay estadísticas que también determinan que es distinto y el fuero en sí mismo tiene algunas particularidades relevantes. Es un fuero eficiente, produce resultados tal vez más rápido que otros fueros. Es un fuero eficiente además porque tiene poco personal, eh, porque está muy concentrado en cada uno de los juzgados, porque los criterios se conocen más o menos con cierta transparencia. Es un fuero nuevo, además, tiene dentro de poco, en el año próximo va a cumplir 20 años, y tiene una particularidad, y es que todos los jueces ya desde el inicio tuvieron que pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura para llegar a ser jueces, y eso no ocurría con todos, no ocurre aún con todos los jueces, lo cual hace que esto tenga ciertas particularidades. Es un fuero nuevo, constitucional, todas las novedades que van surgiendo vinculadas con la tecnología generalmente se testean en ese ámbito, así que todo eso le da algunas eh, particularidades de las que quiero hablar. Eh, Antes que nada, un poquito de esa introducción, ¿no? Yo pienso que el derecho no es una ciencia. El derecho es un instrumento para ordenar la vida en sociedad, y como tal está lleno de todas las penurias o no de la vida humana, ¿no? Entonces, me gusta enfocar los asuntos que tienen que ver con el derecho, con el ejercicio profesional, de esa manera, pensando que nosotros tenemos entre nuestras manos no una ciencia limpia, pura, sino un instrumento que creamos los hombres y que usamos los hombres, ¿no? Hay un gran teórico del derecho, hay varios, ¿no? Pero bueno, uno muy bueno del derecho norteamericano que se llama Duncan Kennedy, profesor de Harvard, creador de una línea muy crítica de la educación del derecho y de la práctica del derecho que se llama los Critical Legal Studies, que en vez de hablar de las fuentes del derecho, habla de los materiales jurídicos. Y dice que los operadores jurídicos, todos, abogados, legisladores, jueces, asesores, profesores de derecho, usamos, en lugar de hablar de fuentes del derecho, habla de los materiales y dice que somos como carpinteros que trabajamos en una mesa de trabajo y ahí metemos todo lo que necesitamos, digamos. Y nuestros materiales son la Constitución, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, lo que están por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley, lo que están en el nivel legal, los tratados de integración, la producción jurídica de los tratados de integración que tienen carácter supralegal en algunos casos en nuestro derecho, las leyes, reglamentos, actos administrativos, lo que tradicionalmente conocemos como fuentes formales del derecho, pero también algunas fuentes no tan formales que tenemos que tener en cuenta como la opinión pública, la presión de los medios de comunicación, los criterios de los jueces, los criterios políticos. No es lo mismo que un juez ateo resuelva un asunto que un juez católico, que un juez casado, que un juez que no está casado, que un juez que es gay, que uno que no lo es. Eso influye en el resultado final, está medido, nosotros no lo medimos, recién ahora se está haciendo esto en Argentina, pero en otros lugares del mundo se hace desde hace bastante tiempo, y los sistemas de inteligencia artificial que hoy ayudan a construir el derecho en otros lugares, otro gran profesor de derecho bastante viejo de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, decía que el derecho no es otra cosa que la profecía de lo que los jueces van a decir en el caso siguiente. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial que se están usando hoy y que predicen con un alto grado de eficacia las decisiones judiciales, cuando se le cargan datos, yo participé de un grupo que lo hizo acá, medio secreto, con un programa americano y otro de Europa, y alguien de Buenos Aires que nucleaba esto,
se cargan datos de tipo qué dijeron en tal caso, qué dijeron en tal otro, qué piensan, dónde estudió el juez, pero también si está casado, si no está casado, de dónde viene, fue escuela católica, si participa de vida social, cómo participa de vida social, todo eso influye en la decisión judicial, ¿no? Qué posicionamiento político tuvo, si pasó en la facultad por algún lugar de participación política, si no pasó, eso hay que tenerlo en cuenta y eso sirve a veces para analizar los casos de derecho y para estructurar eh, alguna defensa, planteo, demanda judicial. Solo lo menciono para pensar. Cuanto más político es el asunto, más importantes son estas cuestiones. Cuanto más trascendente para, no sé, un caso medioambiental es el asunto, va a poner nervioso algún político en el ámbito del contencioso, no lo va a poner, va a tener trascendencia pública, no lo va a tener, bueno, cuanto eso ocurra, estos asuntos a veces influyen o pueden tener cierta influencia. Lo menciono, me parece que es como para tener en cuenta. Hay un problema ahí que se detecta, que lo detectan casi todos los que hablan, escriben de esto, y es que en general estos asuntos no se estudian y no se enseñan en las carreras de derecho. Las facultades de derecho de Argentina tradicionalmente enseñan al abogado a ser un abogado litigante y preponderantemente ese cariz se da en el ámbito de los procesos civiles y comerciales y no se enseña tanto alguna otra cuestión, ¿no? Asuntos de familia, asuntos laborales, pero la estructuración tal vez más compleja que tienen los casos contenciosos administrativos no se enseñan tradicionalmente en las facultades de Derecho, para eso están estos cursos, y eso es un déficit de la educación, ¿no? Es algo que habría que pensar o tal vez repensar para ver si se mejora. El abogado puede asumir distintos roles en general. Hay abogados litigantes del sector público, del sector privado. Reitero, creo que las facultades de Derecho preparan para eso. Hay abogados que asesoran en el sector público, en el sector privado, asesor de un concejal, asesor de un político, abogado dictaminante en procesos o procedimientos administrativos municipales, contrataciones, o abogado de empresas, abogados que trabajan dentro de las empresas o que trabajan fuera de las empresas, con muchas de ellas, ¿no? Hay muchos roles que como abogado uno puede asumir. De esos roles vamos a referirnos a uno que es el del abogado litigante, ¿no? Eh, el abogado que tiene ante sus manos un caso que le trae un cliente y que ese caso, según parece, necesariamente tiene que ir al ámbito judicial, ¿no? Para eso, obviamente, está bueno que el abogado sepa derecho. eh, Recuerden lo que decía, ¿no? Alberti, saber leyes no es saber derecho es un poquitito más que eso. Hay que conocer el derecho positivo, hay que conocer las normas. Hoy, con la tecnología a la mano, ¿no? Apretando un clic, eso se ha modificado un poco, pero hay que conocer que en el ámbito del derecho público, del derecho administrativo, las reglas y los principios aplicables no solo están en la ley formal. Eh, Hay mucho más de eso en dos o tres ámbitos distintos que son ajenos a la ley. La ley no tiene la preponderancia que tiene en otro ámbito, en el ámbito del contencioso administrativo, el derecho administrativo, sino que hay algo afuera y algo adentro, ¿no? Por un lado, los reglamentos, ¿no? La producción normativa que producen los administradores públicos, a veces yendo un poco más allá de donde deben ir, pero lo cierto es que entre lo que se denominan reglamentos autónomos, lo que alguno dice que está dentro del ámbito, la zona de reserva de la administración, que pueden autorregular y donde son soberanos, los reglamentos ejecutivos, los que reglamentan las leyes y les dan instrumentalidad o ejecución, ¿no? Para que se puedan cumplir o para complementarlos o para facilitar la aplicación. Y luego los reglamentos de carácter legislativo, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia por un lado, y los reglamentos delegados. Hay mucha producción normativa, muchísimo más que la ley, y la tendencia es a que eso siga creciendo. Las legislaturas, los congresos son... A ver. Hola, ¿se escucha?
sé qué pasó. Sí, doctor, se escucha. Ah, bueno. Pareció un cartel que decía que estaba silenciado. Bueno, y por lo tanto, en derecho administrativo es muy importante evaluar, controlar qué son esos reglamentos, cómo se pueden dar, qué reglas se les aplican. Luego está la producción particularizada, ¿no? El acto administrativo, la decisión singular que alcanza una persona, que la afecta y que puede tener consecuencias súper graves en los denominados actos administrativos, ¿no? Una municipalidad, el gobierno provincial que designa una persona, que la da de baja, que deja de ser empleado, que tiene la habilitación o que no la tiene, que le limita la posibilidad de construir o que le otorga un derecho a alguien de construir demasiado afectando a otros. Bueno, en eso a veces hay una gran fuente de casos de derecho administrativo, pero también de modo creciente se viene dando bastante en el ámbito internacional, ¿no? No solo los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, de acuerdo con la regla del artículo 75 inciso 22, sino también los tratados de integración del artículo 75 inciso 24 y la producción jurídica de los organismos encargados de aplicar esos tratados, que entre nosotros, de acuerdo con una serie de casos judiciales de la Corte de los años 90 y 2000, a veces tienen carácter supralegal, están por encima de la ley, ¿no? Una interpretación que haga la Comisión Americana de Derechos Humanos, una resolución, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, puede llegar a tener carácter superior a la ley entre nosotros, y se aplica en alguna de las materias que nosotros vemos en los casos de derecho administrativo. Por ejemplo, la indemnización justa, el plazo razonable para resolver, el debido respeto del derecho de defensa en los procedimientos administrativos para conformar lo que se denomina derecho a la tutela administrativa y judicial continua y efectiva. Bueno, en todos esos asuntos hay normas, la contratación administrativa, eliminar la corrupción de la contratación administrativa y tratar con ciertas reglas igualitarias a todos los oferentes. Bueno, en esos asuntos hay normas locales y normas supranacionales que a veces se aplican y hay que tenerlos en cuenta. Por lo cual, eh, saber leyes no es saber derecho, hay que a veces buscar y bucear en todo lo que está disponible en los libros, en la doctrina, en la jurisprudencia, en internet sobre estas cuestiones. Segundo caso, segunda cuestión, rápida para avanzar. Todo eso es importante, pero son más importantes los hechos. Si uno no tiene un buen cuadro de situación de los hechos para armar una demanda, posiblemente todo el derecho que pueda volcar sobre los hechos que conoce, si esos hechos son errados o son insuficientes, no va a servir para mucho. Hay profesionales que los he visto, yo estuve de los dos lados del mostrador en momentos distintos, ¿no? Fui abogado, asesor del sector público y litigante del sector público, y luego decidí, y es donde estoy ahora, estar en el sector privado. No tengo muchos juicios, tengo pocos, ahora elijo tener pocos, entonces veo a muchos profesionales que ya tienen algunos años, que tienen un estilo muy parco, pero que son muy sesudos a la hora de analizar y distinguir cuáles son los hechos relevantes de los que no lo son, y aportan buena prueba sobre esos hechos y arman demandas estructuradas alrededor de una buena plataforma fáctica, tal vez sin introducir tantas cuestiones de derecho, y esas demandas suelen ser un buen producto jurídico que da lugar a un buen proceso que, si tiene buena prueba, puede ser bien decidido, ¿no? Entonces, hay que conocer las reglas de juego, hay que conocer cuáles son los hechos, y eso suele ser un valor en toda la labor del abogado, ¿no? Si luego eso se argumenta bien, se recurre a una adecuada retórica, ¿no? El derecho hoy es argumentación, dicen los intérpretes jurídicos, y eso va de la mano de una redacción cuidada, con una buena exposición, prolija, ordenada, breve, eficaz. Creo que puede ser un poco mejor atendido en el ámbito judicial un asunto que tenga esas características.
Para conocer los hechos hay que estudiar un poco, hay que investigar un poco y hay que tener una buena entrevista con el cliente, ¿no? Saber entrevistarse con el cliente es algo que suele ser bastante relevante. Escucharlo, distinguir qué es lo importante de lo que no lo es, porque a veces el cliente le da valor a cuestiones que no son relevantes, puede venir embroncado, apasionado, eh, no sé, de muchas maneras distintas, y en esa entrevista inicial o entrevistas iniciales hay que ser un poco certero para tratar de conocer cuáles son los hechos que son relevantes. Hay algunas técnicas que aportan los libros, hay muchos libros sobre estos escritos en otros lugares, hay pocos libros entre nosotros, pero hay algunos que son buenos, y en general aconsejan tener cierta metodología inicial en tomar nota, ir seleccionando documentos, buscar por otro lado y chequear la veracidad de esos datos, y una vez que se tiene eso, armar unos borradores preliminares, volver a consultarlo con el cliente y con las otras personas que pueden aportar esos datos, y a partir de ahí llegar a una buena plataforma fáctica que sea bien chiquita, simple, fácil de entender, y que dé lugar a una comunicación que pueda ser eficaz, ¿no? Manejar eso me parece que es bastante importante. Repito, hablo por cuestiones que hay en los libros, en los textos, no quiere decir que yo en la práctica profesional haga esto, ¿no? Eh, es algo que parece aconsejable, que uno lo aprecia cuando lo ve y que entiendo, lo va a poder aclarar el doctor Fernández, que eso también es apreciado por los juzgados, ¿no? Cuando ven algo que es compacto, bien cerrado, bien claro, y que no tiene muchas cuestiones innecesarias o reiteraciones de hechos, de doctrina, transcripciones extensas, sino que una buena plataforma fáctica bien comunicada es bastante eficaz. Yo le agregaría algo. Cuando estuve en el sector público como abogado, como estaba en un lugar que podía darle indicaciones a los demás, por ejemplo, había prohibido una serie de palabras. No se podían usar unas palabras que son espantosas. Demarra, susupra, cubo, ¿no? Hay palabras que se usan mucho en el ámbito judicial y que son, en otro lugar nosotros no las usamos, no entiendo por qué, no entendía por qué las usamos todos los operadores jurídicos, hasta que conocí a un autor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Colorado, lo conocí leyendo, ¿no? Robert Nagel, que dice lo siguiente. Él dice que los jueces hablan complejo a veces para mostrar que están un poco lejos del hombre común y que de esa manera no tienen subjetividades en los asuntos que resuelven y tratan. Pero la teoría de la construcción de la decisión judicial, que es la que ha estudiado este profesor de Derecho, dice que en verdad los jueces son humanos como nosotros, y tienen un rol social y funcional distinto del que tenemos nosotros, y que cumple con ese rol y tienen los mismos intereses que tenemos nosotros. Digamos, si pierde San Lorenzo se calienta, si empata todos los partidos se calientan, y eso puede influir en su labor cotidiana. Si se pelean con la mujer, no se pelean, si la están pasando mal por una cuestión emocional o económica, bueno, todo eso también influye en la decisión judicial. Entonces, hablar complejo, a veces, tal y como está estudiado, trata de mostrar que hay cierta lejanía con las cuestiones mundanas, con el barro de lo cotidiano, y eso parece que no es así, ¿no? En vez de ser así, podríamos ver si no lo podemos transparentar y utilizar. No lo hagamos desde los abogados, lo mismo, me parece que está bueno manejarse normalmente. No es un ámbito distinto el judicial del ámbito social y en el que generalmente nos movemos. ¿Qué más? Dos o tres cuestiones que son tal vez más importantes en el ámbito del derecho público, del derecho administrativo, en los casos contenciosos administrativos, que en otros. Hay casos que se dan en cierto contexto y ese contexto influye mucho en el planteo del caso, en la atención que va a amanecer por parte de la justicia y posiblemente en la decisión final que se tome. Pongamos ejemplos prácticos, no estoy refiriendo en ningún caso particular, sino a situaciones
contextuales. Si se decide, no sé, si se hace alguna intervención urbanística que habilita algunos locales comerciales en la zona sur de Mar del Plata, en la zona de Chapadmalal, los vecinos están un poco beligerantes y van y cortan la ruta. Ese corte de ruta mantenido durante un tiempo puede generarle costos políticos a los políticos, puede aparecer en muchos medios de comunicación. Bueno, eso puede ser un asunto que puede influir. Uno tiene que saber si eso lo puede usar a favor, o si no lo puedo usar a favor, si eso va a ser bueno o va a ser malo. Hay que leer el contexto. Segundo, influencia de los contextos. Cuando uno analiza las fuentes del derecho y uno toma un autor u otro autor, una sentencia tras otra sentencia, tiene que saber también que en esos casos los autores de derecho no son abstractos, ausentes, sino que a veces tienen posicionamientos y defienden cierta ideología o cierto posicionamiento hasta profesional, ¿no? Hay algunos que no, no sé, pero otros sí. Entonces, eso hay que tratar de verlo, porque lo que dice uno u otro no es siempre aplicable a todos los casos, ¿no? Si uno va a defender al Estado citando a Agustín Gordillo, le diría que no lo hagan, porque generalmente se posiciona y escribe del otro lado. Si uno va a plantear alguna cuestión empresarial que tiene que ser un poco vehemente, bueno, no lo va a hacer citando autores que tradicionalmente reconocen más las potestades estatales que las libertades o los derechos. Tendrá que saber manejar eso. Y luego las sentencias judiciales también se dan en un contexto. Las sentencias no son abstractas. Sobre todo las sentencias que conforman doctrina obligatoria o doctrina de seguimiento referencial por parte de los tribunales, cuando refieren a determinados casos importantes, se dan en cierto contexto y ese contexto hay que conocerlo. Digamos. No es lo mismo tratar el caso Peralta sobre DNUs en el momento que se dio que tratarlo hoy, donde esa doctrina ha ido cambiando, ¿no? En materia de reconocimiento de ciertos poderes legislativos ejercidos por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso hay que saber mirarlo, ¿no? A veces cuando los gobiernos están muy fuertes, las sentencias son un poco más tenues. Cuando los gobiernos están más débiles, las sentencias son un poco más fuertes. Bueno, eso hay que mirarlo. Es un asunto que vengo pensando hace un tiempo y que a veces veo que no se tiene en cuenta en algunos planteos. Vamos a algunas cuestiones un poco más mundanas y prácticas. Me parece que hay que tener en cuenta a veces los costos del juicio. Los costos del juicio pueden tener que ver con la duración del proceso y con el costo en sí mismo que puede tener el proceso. Los juicios no son gratis, hay que pagar algunas cosas, hay que pagarle a veces al abogado antes, a veces no. Hay que pagar algunos costos en la caja de previsión social y en el colegio de abogados, que no son muy altos. Hay que pagar la tasa de justicia, alrededor de 2,5%. Si se reclama mucho, eso será más, si se reclama menos, eso será menos, pero bueno, son cuestiones para tener en cuenta. Hay algunos criterios por ahí un poco más estrictos, porque los jueces son más certeros en el contencioso con relación a los beneficios de litigar sin gastos. Hay leyes que establecen gratuidades para la litigación, el principio de gratuidad, que algunos llaman en esos casos beneficios de litigar sin gasto, están establecidos para los reclamos vinculados con cuestiones de empleo público, previsionales, defensa del consumidor. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si uno hay que tener en cuenta también a quién asesora y qué posibilidades económicas tiene. No es lo mismo un empresario que puede bancarse un juicio durante mucho tiempo que un empresario que quiere ya una resolución, porque el tiempo es plata y mantener un proceso abierto durante mucho tiempo se vuelve antieconómico o inconveniente, o tratar de ayudar a un empleado que rápidamente quiere tener algún resultado, ¿no? A veces hay que advertir que los procesos duran un tiempo y que esa duración de tiempo tiene consecuencias económicas, sobre todo en
contextos económicos como el que tenemos nosotros, donde la moneda se va depreciando y las tasas de intereses que se reconocen no llegan a tiempo, ¿no? Hay todo un tema ahí que hay que tener en cuenta con la preservación del valor, no del precio, el valor de lo que se está teniendo en cuenta. Ahí, y esto yo ya creo que se los dije más o menos, pero bueno, me gusta mencionar 2 o 3 cositas muy rápidamente. Esto es un capítulo separado, pero me parece que es importante. En el ámbito del contencioso, uno generalmente, en la mayoría de los casos, suponiendo que está desde el lado del sector privado, el empleado público, el comerciante, el ciudadano, el administrado, el empresario, el contratista, lo que fuere, tiene que iniciar un juicio contra la administración pública, contra el Estado, ¿no? El Estado, cuando es la municipalidad no importa tanto, pero cuando es la provincia o es el gobierno, el Estado nacional, tiene que tener en cuenta que es el mismo Estado que regula los procesos, financia los procesos, dicta las leyes, no es cualquiera, ¿no? Es un poquitito más. Y si bien en nuestro sistema están bien repartidos los roles entre los distintos poderes, y si bien en algún punto se entremezclan, funciona bien, nosotros lo entendemos, hay alguna influencia de la política, la hay en la designación de los jueces, la hay en el, bueno, ahora hay un poco más, en la opinión vinculada con la labor judicial, pero también la hay con la regulación misma del proceso, ¿no? El proceso es regulado por el Estado dicta las leyes y los reglamentos que establecen cómo son los trámites, es el principal demandante y el principal demandado ante los tribunales de justicia en el ámbito provincial, y tiene algunas prerrogativas o ventajas judiciales que no existen entre los particulares cuando esos procesos se dan en el ámbito privado, totalmente privado. Digamos. Si uno se va a divorciar o si uno va a pelearse con un comerciante, bueno, las reglas son más o menos parecidas entre uno y otro. Cuando uno va a pelearse en el ámbito judicial y ser contrincante del Estado, tiene que saber que el Estado tiene primero un beneficio que es el de agotar la vía o terminar el asunto en el ámbito de la administración pública para poder pasar a la justicia. No se puede siempre ir directamente a la justicia, en algunos asuntos hay que antes tratar de darle la oportunidad de que cierre ese asunto, lo resuelva, lo atienda, para después poder ir a la justicia, ¿no? Es lo que se llama la vía del reclamo previo o el planteo de recursos y de impugnaciones hasta llegar a un acto resolutorio final emitido por la máxima autoridad para resolver ese asunto. Luego hay plazos un poco más extensos para contestar la demanda. En el ámbito nacional y en el ámbito provincial el plazo es más extenso, 45, 60 días en líneas generales, mientras que o 30 en el ámbito particular el plazo es de 10 días. Si uno plantea excepciones en la provincia de Buenos Aires desde el lado estatal, el planteo de excepciones previas suspende el plazo para contestar la demanda y luego se reinicia una vez que está resuelta la controversia vinculada con la excepción procesal. Hay algunas ventajas en materia de prueba, algunas particularidades en materia de ejecución de sentencias, bastante bien tratadas por un buen código como el que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y tal vez se va ahí asesorando, avisorando, abriendo un poco una brecha, una posibilidad de estar regulando algunos aspectos de los procesos judiciales desde el propio Poder Judicial. Es lo que ha ocurrido a partir del 2020 sobre todo, con las regulaciones dictadas para implementar los sistemas de presentaciones y notificaciones electrónicas, donde algún grado de detalle, algunos pormenores han sido regulados por la Corte, pero han tenido una influencia bastante importante, como por ejemplo la de modificar algo el cómputo de los plazos procesales, ¿no? Así que creo que la tendencia va hacia eso, ¿no? Que haya una legislación básica, algunas reglamentaciones, pero cuestiones de detalle, operativas, instrumentales, que estén
ahí reguladas o por la Corte, con alguna influencia o participación relevante de la abogacía. Entonces, esto es un poquitito para tenerlo en cuenta en el marco del contexto. ¿Te puedo Bien, interrumpir, Martín, un segundo? obviamente. Porque vengo acumulando algunas ideas que van de la mano del desarrollo que vas haciendo y me parece que es oportuno que las vayamos introduciendo ahora, porque si no al final después ya no nos vamos a acordar ni qué dijiste. Algunas ideas salpicadas, ¿no? Dentro de lo que vos estás exponiendo, que sabés que la comparto en una medida amplísima. La primera de las notas que vengo acá tomando es en relación al conocimiento de los hechos que vos venías refiriendo previamente. Y se me ocurría a mí un fenómeno bastante notorio que por lo menos a los que estamos del mostrador para adentro nos llama la atención. Hay un fenómeno que se produce dentro del proceso ordinario, que es el mayoritario, es el que más, por el que más se canalizan por lo menos las causas contenciosas administrativas. Aclaremos un punto. En un juzgado contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, hoy el 90% de la causa son apremios, es decir, cobros judiciales de tributos. Y un 10% son causas contencioso-administrativas, por así decirla, en un concepto laxo, ¿no? Es decir, ahí van a entrar amparos, van a entrar cuestiones diversas, es decir, o no apremios. Esta realidad es una realidad que se encuentra presente en todos los juzgados de la provincia. A lo mejor, quizás no lo conozco, nunca me puse a medirlo, a lo mejor en un juzgado contencioso en la capital, en La Plata, puede ser que sea un pelín superior la incidencia de las causas contenciosas administrativas. En los juzgados del interior, por hablar de la región, los juzgados grandes, como puede ser Mar del Plata 1 y 2 o Bahía Blanca, tienen esa realidad. Los juzgados medianos o chicos, como los otros de la región, también tienen esa realidad. 90-10 es la regla. Pero hablando de ese 10, que es el del proceso más variado, el de un poco el objeto de lo que estamos hablando ahora, hay un paso muy particular que es el requerimiento de las actuaciones administrativas. Es decir, cuando en la demanda se da noticia de la existencia de un expediente administrativo, un paso inicial dentro del proceso contencioso es requerir las actuaciones administrativas. Históricamente venían en papel, ahora viene todo digitalizado, por regla por lo menos, y de esas actuaciones administrativas se confiere vista a la actora. ¿Para qué? Con dos objetivos. En primer lugar, para que la actora tenga acceso a un expediente que quizás anteriormente nunca lo pudo ver. Quizás hasta incluso lo intentó reiteradamente y nunca pudo accederlo. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de accederlo. Y segundo, porque en base a esa información, el juez va a resolver una cuestión central, inicial, pero central, como es la admisibilidad del proceso. Es decir, le va a abrir la puerta de entrada al proceso, es decir, bueno, sí, está bien, es una causa contenciosa administrativa, se puede discutir, adelante, traslado de la demanda. En esta fase inicial, uno advierte, pero no una vez, sino en múltiples oportunidades, que las partes, frente a esa vista del expediente administrativo que a veces es intenso y que a veces contiene cuestiones que son esenciales para lo que se está reclamando, sí, bueno, te traslado la demanda. No tiene nada para decir. Y es realmente, eso a lo mejor después tiene consecuencias. A la hora de dictar sentencia, ¿por qué? Significa, bueno, mire, acá había este acto administrativo que había en el medio y usted no lo impugnó. Y eso condiciona el resultado de la sentencia. O había cuestiones importantes que incluso hasta pueden ser en favor de la actora y no las resaltó, y lo dejó pasar. Entonces, el aporte que yo quería hacer es que ese conocimiento de los hechos que me parece central
tiene un condimento especial en muchas causas contencioso-administrativas, cuál es que conocer el expediente administrativo al detalle e incorporar esa información dentro de la demanda, la información que obviamente que es relevante, es muy, muy, muy importante. Punto 1 que quería acotar. Espero que coincidas con mis juicios. Después, otra cuestión, porque quiero tener derecho a réplica sobre la quo, supra, infra, etcétera. Coincido con vos. Realmente muchas veces usamos giros que son innecesarios, porque infra o más abajo, más adelante o seguidamente es exactamente lo mismo. Ahora, lo que no es exactamente lo mismo es una demanda escrita en lenguaje español, de la que está escrito en una jerigonza que no se sabe qué diablos es. Porque escribió no es lo mismo que escribió, porque le falta el acento. Escribir en primera persona, porque yo hice tal cosa, cuando el presentante es un apoderado, no es escribir bien. Ese tipo de cuestiones, menores a lo mejor, ustedes no saben cómo complica la existencia de quien está accediendo a un conflicto, y lo primero que tiene que hacer es leer cada frase 1, 2, 3, 4 veces para entender lo que quiso decir, no lo que dijo, ciertamente. Entonces, es muy complejo, y sobre todo en un contexto donde creo yo que todos escribimos con un procesador de texto que tiene correctores ortográficos y hasta sintácticos automáticos. O sea que es increíble que uno se enfrente a estas realidades, pues esas realidades existen. Muchas veces uno no sabe qué se está pidiendo. No hace mucho, no hace mucho salió el fallo de Cámara, pero mi sentencia de primera instancia era muy anterior, en una pretensión declarativa de certeza, donde el planteo de lo que describía la demanda como situación de incertidumbre generadora o causal de esa pretensión declarativa de certeza, estaba toda expresada en términos presentes. ¿Qué acontecía? Se trataba en la especie de una discusión sobre el metraje que era base para el pago del impuesto inmobiliario, que había ido cambiando porque la actora decía que era un metraje, Arba lo había cambiado en el medio, después se volvió a otro, con lo cual el tiempo era absolutamente claro. Eso se refería a un periodo de tiempo pasado o a una situación existente al momento de la demanda. Bueno, las interpretaciones de eso, por lo menos en la sentencia de primera instancia, fueron decisivas. Y fueron decisivas porque en realidad la demanda estaba mal escrita. Después en la apelación hubo todo un esfuerzo de la apelante para argumentar en torno a que él lo que pretendía era una declaración de certeza que refería a lo acontecido 5 años antes de la demanda. Pero estaba mal escrita la demanda. Entonces, no minimicen o no descarten el uso correcto del lenguaje. Coincido que el lenguaje tiene que ser lo más llano y lo más simple posible, pero la primera regla que hay que respetar es las reglas de la correcta expresión, porque a veces eso generan problemas interpretativos, y un problema interpretativo repercute en las consecuencias jurídicas que tiene un planteo ante la justicia. Y para terminar, el tercer punto que me anoté para no demorarte más es una cuestión que también coincido, que es en cuanto a los contextos en los que uno utiliza las fuentes, o como vos decís, las herramientas o los materiales jurídicos que uno utiliza.
siempre hay que mirar quién firma las sentencias y cuál es la composición de los tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque los tribunales colegiados cambian sus composiciones. Los magistrados se jubilan, algunos fallecen, y lo que eran mayorías o minorías en determinado momento, eso va mutando. Con un adicional que vos no mencionaste y creo yo que no es menor, cualquiera, si del auditorio hay algunos que están un poco más duchos en la lectura de precedentes en materia contencioso administrativa, verán que muchos de los que se utilizan reiteradamente y muchos de los que forman línea son, con respecto a los precedentes que emanan de la Suprema Corte Provincial, son votos del doctor Soria, que es el ministro de la Corte más marcadamente administrativista. Obviamente que cualquier ministro de la Corte es ducho en todas las materias y se despiden en todo el abanico, todo el espectro de las acciones. Pero verán que los votos del doctor Soria tienen una especial incidencia sobre el fuero. No es lo mismo que sean otros ministros quienes fijan líneas. Generalmente las cuestiones que son creativas, las que marcan quiebres en las líneas jurisprudenciales, vienen por ese lado. Podría darles muchísimos ejemplos, cuestiones sobre responsabilidad por error judicial, por ejemplo. Es decir, hay lugares donde hay determinadas mayorías, pero sin embargo, el voto de Soria va marcando determinada línea y en determinado momento produce esos quiebres. O sea que yo diría que esas cosas hay que mirarlas. Y lo mismo como se van conformando las mayorías en materia de, qué sé yo, prescripción de reclamos en materia de empleo público. Hubo, si son 5 o si son 10 años, hubo un fenómeno muy particular en la Corte en los últimos años, donde por motivo de estos fenómenos de retiro y o fallecimiento, fueron cambiando la composición de la Corte y fue mutando la teoría predominante. Y ni hablar cuando eso encima se integra con jueces del Tribunal de Casación Penal porque es necesario completar el staff de la Corte porque hay excusaciones o porque hay vacantes. Bueno, tenía estas tres cosas nomás. Perdón, Martín, por haberte interrumpido, pero me parecía No, que eran al interesantes para contrario. acotar. Sí, incluso viene bien por lo siguiente. Es importante estudiar jurisprudencia sobre las materias que se tratan, tratar de buscarla. Es fácil de conseguir hoy con internet, los colegios de abogados, el sistema de JUBA, InfoJuba, si es de la provincia de Buenos Aires, de la Corte de Nación. Eso funciona, hay mucho disponible y la tendencia es que se va clasificando. En el caso de Mar del Plata, yo en esta lo había soslayado porque lo quería decir al final, pero justamente había aplicado eso, ¿no? A veces es importante saber quiénes son los jueces y qué traen detrás, digamos, con qué vienen, ¿no? Mar del Plata, la Cámara Contencioso Administrativa, yo ahí pongo algunas características, son descripciones, no son críticas ni valoraciones, son descripciones, ¿no? Dos de los tres jueces vienen de ser secretarios letrados de la Corte de la provincia en dos relatorías que han hecho cosas buenas. Otro viene de ser juez en Bahía Blanca, de primera instancia. La Cámara se cita mucho a sí misma, a veces se cita tanto que se van cerrando y bueno, no sé cómo lo resuelve, o no lo resuelve, pero se cita mucho a sí misma, es muy autorreferencial. Entonces, tratar de encontrar cuál es la línea que citan y por qué lo citan es importante porque hay un otro teórico del derecho importante, de los cracks que hay hoy, que es Chaim Perelman, y alguno más viejo, hablaban de que a veces en los casos de derecho administrativo, sobre todo en responsabilidad del Estado y en algunas otras cuestiones, las sentencias judiciales se van construyendo como una novela en cadena, ¿no? Chain Novel sería, Chain Novel.
uno escribe un capítulo, el autor siguiente escribe el capítulo 2, pero teniendo en cuenta lo que dijo el 1, el que viene escribe el capítulo 3 teniendo en cuenta los 2 anteriores. Bueno, algo de eso pasa bastante en el contencioso con algunos asuntos, y la Cámara lo va haciendo así. A veces agrega, no sé, yo el otro día planteé una cautelar por un tema fiscal con un campo que hay por ahí por Costa Esmeralda. Bueno, dije, acá me la van a dar, porque había 4 casos que le habían dicho que no, que no, que no, porque a cada uno le faltaba algo. Yo fui con el quinto cumpliendo todo lo que los anteriores no habían cumplido. Me dijeron, no, a vos tampoco, porque te falta algo, lo que se nos ocurrió ahora. Entonces, va construyendo la Cámara, con cita de los casos anteriores, una doctrina. A veces es difícil verla, pero sí hay que tener en cuenta que es muy autorreferencial, que muchas veces sigue la línea de, como decía el doctor Fernández, de lo que marca Daniel Soria en su vocalía en la Corte, en muchos asuntos. El doctor Elio Riccitelli, que es uno de los buenos jueces que tenemos, trabajó en la relatoría de Soria varios años. El doctor Diego Usín trabajó en la relatoría del doctor Petigiani varios años en la Corte y también trae lo que han dicho. No sé, hay posiciones importantes que ha tenido Petigiani en materia de silencio administrativo, por ejemplo, en casos que ha trabajado él. Entonces, eso a veces hay que tratar de indagar y averiguar y verlo, porque va a ser más fácil el planteo del caso. Luego la Cámara Local cita bastante a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a veces cita al Superior Tribunal Constitucional Español, y a veces, porque uno de los jueces estudió por ahí, a la Corte Norteamericana y algunas cosas. No tengo tanto como para hablar sobre eso, pero cuando uno empieza a ver las sentencias sobre determinado asunto, va a encontrar rápidamente estas citas autorreferenciales y esta construcción de líneas relacionadas unas con otras, ¿no? Muy certero el comentario de Marcelo. Una sola cosita más, también casi vinculada a lo que decía primero sobre la expresión en lenguaje español y enganchada con esto de los fallos. Parece mentira, pero en la praxis cotidiana uno ve que citar un fallo es comprendido por el que ha confeccionado el escrito, transcribiendo desde que dice Mar del Plata, autos y vistos, hasta a veces incluso la firma del juez. Eso es una forma horrorosa de traer jurisprudencia a un proceso. Les diría que en primer lugar es casi una falta de respeto, porque significa casi decir, mire, lea esto porque usted seguro no lee nada. Pero bueno, supongamos, llamemos a un exceso de susceptibilidad del suscripto esa cuestión. Pero citar jurisprudencia significa elaborar de alguna manera lo resuelto para, destacando los puntos de contacto entre el marco fáctico existente en el fallo antejuzgado y el presente, el que yo quiero que se aplique, marcar la identidad de circunstancias que pueden no ser totales, pero sí en los aspectos relevantes y que yo quiero resaltar, marcar esa identidad para poner de resalto, poner luz sobre la línea de lo resuelto para pedir o requerir o abogar en torno a la aplicación de ese mismo criterio al juicio donde se lo está citando. Eso se puede hacer sin transcribir una sola palabra del fallo original, sin utilizar las comillas en ningún lugar. Es mucho más, de mayor calidad, es de mayor nivel, por así decirlo, y facilita mucho el trabajo de la magistratura. Porque probablemente se conozca, bueno, no, yo aquí quiero que se aplique la línea que fijó el precedente tal. Y punto. Generalmente no se necesita más que eso. Transcribir 2, 3, 4 carillas con un fallo judicial es un disparate, porque hace que se pierda el foco de lo que se quiere resaltar. Y es una muy mala técnica en la elaboración de un escrito judicial. Perdón, Martín, nuevamente, tu exposición. Bien, viene bien. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Ahí y ahí.
Bueno, repaso lo que quería traerles. Lo primero y lo fundamental me parece que es conocer bien los hechos, armar una buena estructura de los hechos, qué es lo importante, qué no lo es, qué es un hecho que puede ser aprovechado. Por ahí a veces hay que contar primero el hecho que puede ser más visible, el más notorio, y luego alguno que con ese gancho venga a desarrollar el asunto. Pero conocer bien los hechos con una buena entrevista con los clientes es sustancial. En segundo lugar, hay que conocer un poco el sistema del Código Contencioso Administrativo y de la cláusula constitucional del artículo 166, último párrafo, provincial obviamente, sobre qué asuntos son los que trata el contencioso, ¿no? Hay ahí a veces algún grado de error en algunos planteos y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los asuntos que van al contencioso son en general asuntos de derecho público y en los que no hay aplicación directa de derecho privado. Entonces ha habido casos donde se demandaba a Ferrobaires porque le habían tirado una piedra a un tren y ese tren había lastimado a una persona y esa persona estructuraba su relato y su demanda totalmente a partir de derechos privados como consumidor. Y bueno, el contencioso le pudo decir en algún caso, no, esto no es nuestro, acá tenés que venir de otra manera, no de esa. Bueno, hay que conocer bien cuál es la materia que va en el contencioso para ver cómo se plantea el caso. Eso no es difícil, se busca. Y en tercer lugar, hay que conocer las pruebas y la normativa que puede ser aplicable con esta complejidad que les dije, ¿no? En la prueba está lo sustancial y los buenos viejos abogados, en general, repito, hacían, imagínense uno escribiendo a máquina con la Lexicon 80, pequeñas demandas, cortitas, muy sustanciales, pero con una gran capacidad probatoria. Bueno, hoy escribimos mucho, citamos, traemos, metemos, le metemos, ahora aprendí a meterle fotos a la demanda, cosas que están buenísimas, pero si no hago una buena prueba, todo lo anterior es pura argumentación o vedetismo, ¿no? La prueba es sustancial y un conocimiento adecuado de las normas escritas, de las leyes, reglamentos, actos administrativos, tratados internacionales, pero también de los principios y los valores aplicables a determinadas cuestiones que se dan de derecho administrativo. Conocer un poco los precedentes judiciales y administrativos, ¿no? Lo que recién les decía Marcelo de la jurisprudencia de la Cámara que se cita a sí mismo, de la jurisprudencia de la Corte que trae la Cámara en el ámbito local, por ejemplo, los juzgados locales que generalmente responden más a los criterios de algún juez que de otro, o los votos que se siguen, no sé, si uno va a plantear que un acto administrativo tiene un defecto de nulidad porque tiene errores en la motivación, es decir, no está adecuadamente fundamentado el ejercicio de la potestad, de la prerrogativa estatal en ese acto, porque no lo explicó bien, no sé, cambió de trabajo a un empleado público, lo dejó cesante, prescindible, bueno, en esos argumentos hay votos del doctor Daniel Soria que son trascendentales y los jueces locales de los dos niveles, de primera y segunda instancia, los siguen generalmente. Y luego hay una construcción particular que conviene tener en cuenta, que es la del precedente administrativo, ¿no? En el ámbito público, lo que se le dice a una persona, y se le dice a dos, y se le dice a tres, es decir, esa pauta acostumbrada de comportamiento que tiene cierto carácter objetivable o objetivo, que se sostiene en el tiempo, que encuadra en la normativa, es decir, no es contrario a la ley, sino que, y que tiene así como una invocación subjetiva de grupo, a todos los que están en ese grupo se los va tratando de la misma manera, genera una pauta obligatoria de conducta. Si a 10 personas en distintos momentos le dieron algo, se lo reconocieron, bueno, a la número 11 se lo deben dar, porque si no estarían violando esa regla del precedente que en el ámbito provincial aparece así expresada con mucha fuerza en un caso del año 2008 que se llama Nazar Anchorena, que es de la Corte Provincial.
Conocer un poco del contexto político también es importante. Les decía, conocer cuál es la competencia material del fuero contencioso local, hay que tenerlo en cuenta, y evaluar el punto de los costos de la litigación. Con relación a las normas, hay muchos lugares de donde ustedes lo pueden tomar o buscar. Lo mismo que ocurre con los precedentes judiciales. Acá les cito, ahí hay algunos lugares, pero bueno, hay muchos más y aparecen todo el tiempo. Eh, Otra cuestión importante, creo que es la de el ranking de autores, ¿no? De doctrina. Están los viejos, los clásicos, están los buenos y están los otros. Entonces hay como un ranking, ¿no? Ahí abajo aparecen las estrellas de rock, digamos, los importantes, los jugadores de selección, diría Bilardo. Bueno, son esos. Por antigüedad más o menos están presentados o no, algunos se han muerto, unos cuantos, pobres, otros están, otros hay que han ido cambiando, pero bueno, si esos autores son los importantes, hay otros más, pero hay otros más actuales, pero no es lo mismo citar a cualquiera. Ustedes, cualquier trabajo que encuentran en cualquier revista y la citan, no da. Esta es una pequeña alegoría personal. A mí me gusta, lo único que me gusta del derecho es el urbanismo y las cuestiones legales vinculadas con el urbanismo. Algunas cositas escribí porque me gusta estudiarle, no hay mucho, entonces uno escribe, porque como no hay otro que escriba de eso, hay lugar disponible. Y escribí algo, y el otro día me manda un amigo que trabaja en la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, una amiga, y me dice, mira esta sentencia, me habían resuelto un caso con un conflicto con un barrio cerrado y donde citaban a Eduardo García de Enterría, una de las 3 estrellas de rock que tiene en materia de derecho administrativo España, y en el mismo párrafo apareció una porquería que había escrito yo. ¿No? Bueno, eso no da. El que hizo esa sentencia en el tribunal, yo fuera juez de la corte, lo saco y digo, ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también para la labor judicial y para la cita que uno hace en la demanda, digamos. No es lo mismo invocar una teoría o una posición de alguno de los autores que aparecen ahí que la de otro que por ahí no está en ese rango, ¿no? Por más que diga cosas importantes, a lo sumo no lo citen o díganlo o cítenlo debajo, pero bueno, es una cuestión como para tratar de darle un poco de fundamento de autoridad. Si lo que se busca con la cita doctrinal es el fundamento de autoridad, bueno, la autoridad no la tienen todos, la tienen algunos. Esto sería más para la próxima, pero hay, bueno, como saben, para armar la demanda algunos requisitos formales que están vinculados con los costos de la litigación, la tasa de justicia y algunos criterios particulares que ante caso de duda conviene acercarse a los juzgados contenciosos y consultar. Yo lo hago mucho, conozco mucha gente que lo hace y todos los que lo hacen generalmente son bien atendidos. A veces está la mesa, hoy va muy poca gente, así que está la mesa de entradas, luego hay determinados funcionarios y en general lo que noto, repito, en un fuero que se creó hace pocos años, tiene 20, pero bueno, fue nuevo en su momento, con jueces que venían del Consejo de la Magistratura, habían tenido que rendir examen, no le pasaba a todos eso para poder empezar a ser jueces, que tenían todo nuevo, la computadora era nueva, la oficina que alquilaban era nueva, los empleados eran nuevos, bueno, trataron de ir modelando algo a su medida, entonces creo que se acostumbraron bastante a tratar de establecer un diálogo con los litigantes para facilitar su propia labor, ¿no? Facilitando la labor de otros, colaborando con otros, uno mismo colabora consigo mismo, ¿no? Es ayudar a que te ayuden, ¿no? Es un concepto importante y yo creo que en el fuero contencioso eso se aprecia. Entonces, ante algunos casos de dudas que se dan, por ejemplo, en materia de beneficio de litigar sin gastos, en materia de caducidad de distancia, o con las pretensiones declarativas de certeza que a veces tienen ciertas complejidades, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Pero conviene acercarse y consultar. Uno no puede arriesgar su labor profesional o los derechos de interés de los clientes, ¿no? Somos todos gestores de intereses ajenos, actuando como abogados, por ahí
no acercarse y consultar cómo se resuelve determinada cuestión. Otra de las cuestiones formales, está bueno tener una Una cuestioncita que me gustaría aclarar. Coincido con vos, es decir, lo mejor es ir y preguntar, bueno, pero a veces no sé si es tan sencillo lograrlo eso, ¿no? Es decir, este es un fuero más o menos chico, en el sentido de que no hay tantos profesionales que hagan con algún nivel de intensidad derecho administrativo, con lo cual genera que nos conozcamos bastante entre todos y bueno, se van desarrollando, no sé si lazos de amistad, pero por lo menos de conocimiento. Y eso facilita el averiguar eso. Yo soy de la idea que es una lástima que la Cámara Contenciosa local no tenga algún sistema más o menos institucionalizado de sistematización de jurisprudencia. Yo sé, Martín, que vos en algún momento estuviste intentando hacer algo de ese tipo desde el Colegio de Abogados, es una labor muy ardua. Yo creo que hasta se justificaría que hubiere un funcionario de la Cámara exclusivamente afectado a esa labor, creo que sería de muchísima utilidad, de alguna forma permitiendo que se conozcan las líneas de jurisprudencia esta que vos referías y que lo hagan más sencillo. Hay algunas cuestiones donde, es decir, como siempre pasa, está el código y después lo que los jueces dicen que el código dice, ¿no? Y bueno, se producen a veces desagradables sorpresas para los litigantes que interpretan la norma de determinada forma y pum, aparece un criterio jurisprudencial que podría no ser sorpresivo si existiese esto. Bueno, lo cierto es que eso no existe. Yo también destacaría que no solo la mesa de entrada, la gente de mesa de entrada es fantástica y los va a atender en cualquiera de las dependencias, las 3 dependencias del foro local, los va a atender excelentemente bien. También ahora hay un sistema de consultas remoto, es decir, a la mesa de entrada por medios telemáticos, que también creo que he respondido rápidamente. Yo recomendaría poderosamente que se pregunte y se eche mano a ese recurso porque facilitaría la tarea, ¿no? Sí, esto no ahora, cuando era más joven y trabajaba como abogado del Estado, me acuerdo que, viste, conocer esas reglas es importante. Por ejemplo, íbamos a las audiencias de prueba, ¿no? En el contencioso de una audiencia preliminar, donde se definen los hechos conducentes y controvertidos, y se define qué prueba es admisible y se va a producir. Y bueno, uno de los juzgados exigía que en ese momento se formulen las posiciones, ¿no? En la prueba confesional, que en el contencioso no sirve para mucho porque la hace por escrito el abogado en su escritorio, ¿no? Pero bueno, entonces llegaban los abogados de la parte privada o particular, ofrecían las posiciones y el juez le decía, bueno, formúlelas, y se daban situaciones ahí donde tenían que ponerse a escribir, se iban al baño, uy, me acordé que tengo que ir al baño, me pasó algo, bueno. Conocer esas reglas es importante, ¿no? No sé, pongo otro ejemplo pequeño, ¿no? Es el criterio de algún juzgado, no quedan pocos expedientes en papel, pero hay algunos que tramitan, ¿no? Con procesos lentos, hay expedientes en papel, los expedientes o actuaciones administrativas que hoy se presentan en forma electrónica, se presentan en papel, a veces son muy voluminosos, y uno necesita eso para preparar el alegato. Bueno, si uno va a pedir el préstamo del expediente para hacer el alegato en alguno de los juzgados contenciosos, la resolución, el proveído al pedido por escrito es, necesito el expediente para hacer el alegato, es no, porque no está previsto en la norma aplicable. Entonces, el abogado que conoce esos criterios, ¿qué hace? Lo pide antes porque necesita algo para sacar, se guarda las copias, lo anota, lo registra, arma el alegato, lo tiene guardado, un borrador de alegato, y después esa instancia la pasa un poco más fácil, ¿no? Por eso conviene acercarse a veces y tratar de conocer un poquitito de esos valores del sistema o criterios que hay
de los cuales ahí hay citado algunos quedaron anticuados, ¿no? Pero me parece que eso es importante para la labor del operador jurídico. Y después 2 o 3 cuestiones más que también observo en el contencioso, por ahí más en Mar del Plata que en otros lugares. Y es que si uno presenta una demanda más o menos ordenada, bueno, tiene que tratar de cumplir con los recaudos y formalidades que prevé el artículo 27 del Código Procesal Civil, Contencioso Administrativo, que es parecido al artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a los contenidos que debe tener, ¿no? Está bueno tratar de repasar eso y sobre todo tratar de incorporar al escrito esos contenidos, sobre todo los que son contenidos sustanciales. Por ejemplo, los que tienen que ver con, con el caso, con el planteo concreto, ¿no? La demanda judicial no es una denuncia, no es un pedido de investigación judicial para que se averigüen cuáles son los hechos. Uno tiene que meter ahí una afirmación. Che, pasó esto y por eso reclamo. O la decisión municipal, provincial está mal porque tiene estos errores. No se va investigando a lo largo del proceso, se va investigando otra cosa, que es ir probando la afirmación inicial que uno hizo. Pero la demanda tiene que ser contundente. Uno va ante el juez, no para que el juez investigue, uno va ante el juez contencioso administrativo a decirle, mira, ocurrió esto y te lo voy a mostrar con estas pruebas y te lo afirmo contundentemente. Bueno, eso es un punto que no siempre está presente en alguna tipología de casos. Creo que son los de responsabilidad del Estado, tal vez los que están vinculados a veces con la materia ambiental, ¿no? Pero es un punto que hay que tratar de ser certero, ¿no? Con esto yo termino esta suerte de introducción antropológica, sociológica del contencioso, reitero con una valoración general. Es un buen fuero, es un fuero que atiende bien los asuntos, pese a la carga que tienen de asuntos, ¿no? El contencioso salió porque no quería, es muy curioso esto, ¿no? La Constitución dijo en el año 94, tenemos que poner en marcha el contencioso provincial. Sí, dijeron los políticos, lo ponemos en marcha. Cuando se juntaron dijeron, che, pero esto no van a controlar más, parémoslo, tirémoslo para adelante. Pusieron un plazo de 3 años para ponerlo en funcionamiento. Cuando llegaron los 3 años, pasaron volando, el tiempo pasa volando, y empezaron a poner más años y más años, y a estirarlo, y a estirarlo, y a estirarlo, hasta que se dieron cuenta que no podían más, y recién salió cuando le pusieron adelante la gran zanahoria fiscal, que son los juicios de apremio, que están entre el 80 y el 90% en la generalidad de los departamentos judiciales, los juzgados de primera instancia. Y le agregaron además los amparos, que tienen que ver con función pública, a las cámaras de apelación. Entonces ahí hay mucho. Lo que queda es contencioso, es casi residual, que debería ser lo principal, pero son asuntos que tratan bien. Creo que los jueces los tratan con cariño, porque es lo que para eso estaban, ¿no? Entonces, entre resolver un apremio y salir a cobrar plata y tratar un asunto de esos asuntos los tratan un poco más rápido, los tratan mejor, los tratan bien, les gusta, tienen buenos criterios. Se nota en Mar del Plata, repito, que esos asuntos en los juzgados están bien tratados. Bueno, hay que tratar de ser deferente y compatible con eso y tratarlo bien también desde la parte particular, estatal o lo que fuere. Yo con esto termino y obviamente quedo abierto a compartir con ustedes preguntas o lo que quieran mencionar. Muchas gracias, doctor, por la charla. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, levante la mano. Sí, Blanca. Nadie pregunta, no sé si es muy elemental lo que voy a preguntar, pero el derecho administrativo es muy interesante, pero como es tan pequeño, es tan poco difundido y en la facultad en realidad te enseñan poco. Y bueno, ahí estaba mirando los requisitos de la demanda, ¿no? Y
en realidad voy a decir qué es de lo contencioso administrativo que a mí me interesa. Yo soy docente, entonces está vinculado con los reclamos justamente con lo administrativo. Yo vivo en Bahía Blanca. Y digo, cuando uno reclama, por ejemplo, una medida sancionatoria que terminó la vía administrativa y va al contencioso a reclamar. Ahí estaba mirando los requisitos y digo, decía monto, ¿no? Siempre es necesario que se cumplan todos esos requisitos. Con respecto a cuando uno tiene una medida que se sanciona y que vamos a decir que en la parte administrativa, el proceso de investigación es un desastre, y por lo general siempre la sanción está mal aplicada porque no se produce la prueba. Bueno, digo, ¿qué se reclama? ¿Se reclama daño moral? Porque en realidad, o sea, yo hago la parte de familia y hago la parte civil, ¿no? Que es daño. Y digo, en el contencioso, una persona, un docente o un personal administrativo de cualquiera que sea la administración, es injuriado porque está mal sancionado, porque está mal la imputación, pasó todo el proceso. ¿Qué reclama? Aparte de que le saquen la sanción, ¿no? O por ahí está mal hecha la investigación, no debió investigarse, está mal hecho el proceso administrativo. Es bastante complejo, ¿no? Porque uno por lo civil va por el daño moral, prueba, sigue el proceso, y acá es como que ya pasó un proceso anterior, ¿no? O sea, ya pasó un proceso administrativo, que es un proceso como cualquier proceso judicial, se asemeja mucho a lo que es el fuero penal. Bueno, para esto la persona pasó todo un montón de circunstancias y el proceso administrativo estuvo mal hecho. Bueno, esa es mi pregunta. No sé si fui clara, pero ¿qué es lo que pregunto? Empiezo a responderle yo, a tratar de responderle algo o a compartir un poco lo que plantea. Mire, el Código Contencioso Administrativo, Procesal Administrativo, tiene un sistema de unidad de acción y pluralidad de pretensiones procesales, algunas de las cuales aparecen nominadas en el artículo 12 y otras no, son pretensiones innominadas, ¿no? Entre las pretensiones que están nominadas, una es la anulación de actos administrativos, y obviamente puede tratarse de un acto administrativo de gravamen, de contenido sancionatorio, por lo cual el planteo inicial que surge ante un supuesto como el que usted menciona es el de tratar de lograr la anulación judicial o la declaración de nulidad de esa sanción. Eso es lo primero. Luego, si en el curso del procedimiento administrativo sancionador hubo alguna irregularidad y hubo alguna afectación sustancial de derechos, se puede reclamar la recomposición de esos derechos como en cualquier asunto. Por lo general, cualquier persona que es empleado público y está sometido a que pueda haber alguna investigación relacionada con su desempeño. No sé si en digamos, en muchos casos el sometimiento a un procedimiento disciplinario puede implicar un daño diferenciado que sea indemnizable. Yo le agregaría además que esa pluralidad de pretensiones que puede tener que pueden estar contenidas dentro de la demanda. Fíjate, Blanca, Martín te describió. La anulación de la sanción supone que la sanción fuere expulsiva. Seguramente, como parte de la demanda, habrá un pedido de reinstalación, o sea que hay una pretensión de reconocimiento al derecho a la reinstalación, y supone que vos detectes que en el camino se ha ocasionado un daño, vos mencionaste por ejemplo el daño moral, y podría reclamarse ese daño moral
dentro del ámbito de una pretensión resarcitoria. Lo importante, y así vas a tener dentro de la demanda, 3 pretensiones distintas, pero con objetos muy diferenciados, contenidos en la misma demanda. Lo que sí es importante destacar que estas pretensiones no se van a presentar con un nivel de autonomía, por así decirlo, sino que están como encajadas unas con la otra. En función de determinadas características que tiene el acto administrativo, entre ellas la presunción de legitimidad, hay que destruirla, esa presunción de legitimidad, demostrar la existencia de vicios en ese acto sancionador y hacer caer el acto administrativo. A partir de ahí, y solo si eso así aconteciere, se puede llegar a analizar si procede o no un reconocimiento de derechos y si, a partir de la anulación, esto quiere decir de una actividad antijurídica del Estado, que es dictar un acto a la postre declarado nulo, se ha generado un daño. Porque si no tenés esa actividad antijurídica, te va a faltar uno de los presupuestos básicos de la responsabilidad, que es la actividad antijurídica. Entonces, lo que a vos yo diría que en el caso de vos estás describiendo, tranquilamente podría haber una presentación con una triada de pretensiones en una misma demanda, con la prevención esta de que todo va a estar encajado. Puede darse el caso que se demanden cuestiones que no sean encajadas, sí, podría, pero es excepcional. Habría que ya entrar a la casuística y ver algunas cuestiones, y por ejemplo, que se anule, pero que el juez no esté en condiciones de reconocer, por ejemplo, porque haya alguna actividad discrecional por parte del Estado. Te cuento un ejemplo. Cuando un empleado del Banco Provincia se retira al final de su carrera, el Banco Provincia le otorga una indemnización conforme sus antecedentes y su desempeño durante su vida laboral, que llega, creo que a 10 o a 12 salarios. Supone que le dieron 10 y el empleado considera que es poco, que está mal. Se podría anular ese acto si se demuestra que estaba viciado, pero no se podría reconocer porque la evaluación de si son 11, 12, lo tiene que hacer bueno, hay que mandarle al Banco Provincia, a veces dándole algunas pautas interpretativas que se han discutido en el proceso, a dictar un nuevo acto. Y lo mismo podría acontecer de alguna cuestión resarcitoria que esté desconectada del acto administrativo. Normalmente cuando están las dos presentes están conectadas. Pero tenés que tener en la cabeza un poco el esquema de cómo funciona el proceso contencioso administrativo para poder avanzar en el diseño de la demanda. Perfecto, muchas gracias. No, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Mira, ahí alguien preguntaba, y ya lo han respondido también, si se requiere matrícula federal para litigar en el contencioso administrativo. Nosotros nos estamos refiriendo preponderantemente al contencioso administrativo provincial, ¿no? Que es uno de los fueros en los cuales se divide la justicia provincial, por lo cual para intervenir como profesional en ese fuero se requiere matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires o de cualquiera de los colegios departamentales. Para el fuero federal, que también tiene su contencioso, se requiere ahí matrícula federal, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya los liberamos, doctores. Gracias por la excelente charla. Les comento que la del martes que viene seguimos con la misma clases. Va a estar el doctor Marcelo Fernández exponiendo. Así que, bueno, los despido y esta clase va a subida al canal de YouTube, que pasé el link por el chat. Cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias a Leandro Molina por convocarme y muchas gracias, doctores.
Los saludo. Gracias a vos, hasta luego.